Bienvenidos a su canal Sobrenatural. En esta ocasión, la historia del seductor Ted Bundy. Él mismo lo dijo en entrevistas años después. Disfrutaba del proceso de ganar confianza. El momento en que alguien decidía confiar en él era, en su mente, el momento en que él ya tenía el control. Ese era el verdadero juego para Bundy. Más allá del daño que causaba, lo que lo obsesionaba era el poder de decidir sobre el destino de otro ser humano, sin que esa persona lo supiera. Nacido un frío día de noviembre de 1946, en Vermont, Theodore Robert Cowell vino al mundo envuelto en secretos. Hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea, a quien nunca conoció, y el de Lois Cowell. Desde sus primeros días, su existencia estuvo marcada por el ocultamiento de la verdad. Fue criado creyendo que su madre era su hermana y que sus abuelos eran sus padres. Esta mentira, tejida quizás con buenas intenciones, fue la primera sombra en una vida que más tarde oscurecería a muchos otros. Louis eventualmente se mudó con su hijo a Tacoma, Washington, y ahí le cambió el apellido cuando se casó con Johnny Bundy, un hombre que intentó brindarle una vida familiar estable. Aunque Johnny fue una figura presente, Ted nunca lo aceptó como padre, y desde joven comenzó a mostrar señales de aislamiento, deshonestidad y una extraña desconexión emocional con los demás. Ya en su juventud, Ted se mostraba diferente. Era reservado, a veces distante, pero al mismo tiempo poseía una habilidad inusual para leer a las personas. Estudiaba sus gestos, sus palabras, sus emociones. Este talento, que podría haber sido una virtud, se transformaría con los años en una silenciosa. Durante sus años universitarios en Washington, estudió psicología, una elección que, vista en retrospectiva, parecía anunciar su deseo de comprender y controlar la mente humana. Luego intentó ingresar a la Facultad de Derecho. Era carismático y sabía cómo agradar a la gente. Incluso participó en campañas políticas locales, mostrando una imagen pública impecable. A los ojos del mundo, era un joven prometedor, inteligente, educado, amable, pero por dentro, Ted Bundy era una persona muy diferente. Nadie imaginaba el universo oculto que empezaba a tomar forma dentro de él. Sentía una creciente necesidad de control, poder y dominación, especialmente hacia las mujeres. En 1967, tuvo una aventura con una compañera de clase de la Universidad de Washington, a quien le dieron varios nombres falsos en las biografías de Bundy, generalmente Stephanie Brooks, seudónimo de Diane, una joven de una familia acomodada. Brooks fue el sueño hecho realidad de Bundy, pero 2 años después, ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas en un intento de reconquistarla. A principios de 1968, abandonó la universidad y consiguió una serie de trabajos con salario mínimo. También se ofreció como voluntario en la oficina de Seattle de la campaña presidencial de Nelson Rockefeller y se convirtió en conductor y guardaespaldas de Arthur Fletcher durante su candidatura a vicegobernador de Washington. Paralelamente, inició una relación de 5 años con Elizabeth Clougher, seudónimo de Meg Anders, una divorciada con una hija pequeña. Sin embargo, desconocía que su novio había estado saliendo con una chica de San Francisco, California, con la que seguía escribiendo cartas. A mediados de 1970, Bundy se centró en la orientación a objetivos y se volvió a matricular en la Universidad de Washington, esta vez con especialización en psicología. Fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la universidad, donde se graduó como psicólogo en 1972. Durante el siguiente año, todo fue bien. Envió solicitudes de admisión a escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de 3 años. También se relacionó con figuras importantes del Partido Republicano. A principios de 1973, a pesar de tener una puntuación baja en la prueba de admisión a la Facultad de Derecho,
Bundy fue admitido en las facultades de Derecho de la Universidad de Puget Sound y en la Universidad de Utah, gracias a cartas de recomendación de Daniel Evans, gobernador de Washington de 1965 a 1977, con el que Bundy trabajó durante su campaña de reelección. Ross Davis, presidente del Partido Republicano del Estado de Washington, y varios profesores de psicología de la Universidad de Washington, durante un viaje a California por el Partido Republicano. En el verano de 1973, Bundy se reencontró con Brooks, con la que mantuvo una relación que duró entre el verano e invierno de ese mismo año. Ella quedó sorprendida por sus notables cambios. Bundy ahora era un profesional y parecía estar en auge en su carrera legal y política. Al mismo tiempo, Bundy también estaba saliendo con Clover, y ninguna de las dos se conocía. En el otoño de 1973, fue admitido en el Instituto de Derecho de la Universidad de Puget Sound y continuó persiguiendo a Brooks, quien también voló a Seattle varias veces para estar con Bundy. En un momento, los dos hablaron sobre el matrimonio y Bundy le presentó a Brooks a Ross Davis como su prometida. Al final, Bundy la abandonó, sin que ella volviera a saber nunca más de él. Durante este tiempo, Bundy comenzó a faltar a sus clases de derecho y en abril de 1974 dejó de asistir a clases por completo, mientras que las mujeres jóvenes de la zona comenzaron a desaparecer. Antes de comenzar a desvivir a mujeres, perpetró una serie de hurtos en casas y comercios. El 4 de enero de 1974, entró en la habitación de la universitaria Johnny Lenz, de 18 años, a quien golpeó con una barra de hierro y violó. Al día siguiente, la joven fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. Bundy tenía entonces 27 años. En la noche del 31 de enero de 1974, atacó a la estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Haley, de 21 años. Bundy entró a su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Lina Ann fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. Entre febrero y julio de 1974, desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas a las que atacó de noche, hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones que apuntaban a un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volverían a ser vistas. El individuo tenía la particularidad de ir cargado con libros y llevar un brazo enyesado. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para arrancar su Volkswagen, el cual había sido visto dando vueltas por el sitio donde desaparecieron 2 de las jóvenes desvividas. El 9 de febrero, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció de Vancouver, Canadá. Su cuerpo fue descubierto en octubre de 1974, junto a otros sin identificar. El 12 de marzo, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College cuando desapareció. El 6 de mayo, desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar café. Nunca llegó a su destino. Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado, que le pidió ayuda para subir unas cosas a su vehículo. Nunca más fue vista. El 1 de junio, Brenda Ball, de 22 años, salió de una taberna después de comentarle a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a Sun City, California. La última vez que la vieron, estaba hablando con un hombre con el brazo en un cabestrillo. 19 días más tarde, se descubrió que Ball nunca llegó a su destino. En la madrugada del 11 de junio, Georgian Hawkins, de 18 años, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de español. Su compañera de habitación y la encargada del dormitorio
comunicaron su desaparición a la mañana siguiente. El 14 de julio, la universitaria Janice Ott dejó una nota a su compañera de habitación, avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago Sammamish. Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar libros en su auto. Ese mismo día, privó de su libertad a Denise Naslund, que estaba pasando el día con su novio y amigos. Sus restos fueron encontrados cerca de una vía de servicio, a 27 kilómetros al este de Seattle, a poca distancia del lago Sammamish. Bundy despistaba a la policía porque sabía cómo mudar su aspecto físico. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba y bigote o se los afeitaba. También cambió de residencia y se mudó a Midvale, Utah, donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante en la Facultad de Derecho en la Universidad de Utah. En octubre de dicho año, cometió los siguientes. El 2 de octubre, desvivió a Nancy Wilcox, de 16 años, cuando se acercaba a una tienda de su barrio. Su cuerpo nunca fue hallado. El 11 de octubre, Rhonda Stapley, estudiante de farmacia de 21 años, esperaba el autobús para ir a la facultad cuando Bundy se ofreció a llevarla allí en su Volkswagen. Con la excusa de ir al zoológico, estacionó su vehículo en un lugar apartado y a la chica durante horas, a la vez que le aflojaba la presión para que siguiera con vida. En un momento en que Ted regresó al vehículo, consiguió escapar y llegar a la facultad, pero en vez de denunciarlo, lo ocultó durante 40 años por miedo a ser rechazada. El 18 de octubre, Melissa Smith, la hija del sheriff local, se la llevó mientras ella se dirigía a pasar la noche en casa de una amiga. Su cuerpo fue encontrado 9 días después en Summit Park, después de hacerle 5 días. El 30 de octubre, desapareció Laura Aime, de 17 años, cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cuerpo fue encontrado en los montes Wasatch, mostrando signos de haber sido golpeado en la cabeza con una cuña de metal y agua. Sin embargo, parecía que Bundy conocía a la muchacha, debido a que hubo muchos testigos amigos que le contaron a la policía que estuvo apareciéndose en lugares que conocía y frecuentaba. La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi de algunas desapariciones ocurridas en Washington. Entre ambas comisarías, elaboraron un retrato robot del posible aspecto que tendría. El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acercó a Carol Darronch en el Fashion Place Mall en Murray, Utah. Haciéndose pasar por un oficial de policía, le informó que habían intentado robar su coche. Ella subió al auto de Bundy, bajo la falsa creencia de que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de detener abruptamente el coche, Bundy sacó una y le esposó una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella logró sacar y salió corriendo, y consiguió que un conductor que pasaba la llevara a la comisaría de policía. Una vez allí, narró lo sucedido, y así se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y el tipo de líquido vital del atacante. Esa misma noche, 8 de noviembre, Debbie Kent, de 17 años, desapareció del aparcamiento del Instituto Escolar Beaumont, donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por su tardanza, llamaron a la policía que, tras una búsqueda por el estacionamiento, encontraron la llave de un par de esposas. La llave pertenecía a las esposas con las que, horas antes, se había presentado Carol Darronch en la comisaría de policía. La directora de la obra de teatro, Jane Graham, declaró que durante la actuación, un hombre del aspecto parecido al del sospechoso le había solicitado que lo acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo, pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra. Casi un mes después de ocurridos los hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de Debbie Kent había visto salir precipitadamente un Volkswagen de color claro del estacionamiento del instituto. Durante los primeros 7 meses de 1975, Bundy siguió con sus desapariciones. El 12 de enero, Karen Campbell, de 23 años,
acompañó a su prometido, el Dr. Raymond Gadowski, a un seminario en Aspen, Colorado. Mientras descansaban en el salón del hotel, ella subió a la habitación para buscar una revista. El doctor y sus hijos, al ver que no regresaba, decidieron ir a buscarla, pero no la encontraron. A media mañana se avisó a la policía de su desaparición. Un mes después, un trabajador encontró el cuerpo congelado de Campbell en un banco de nieve a 3 kilómetros del hotel. No se encontró evidencia alguna del atacante. El 1 de marzo, fue descubierto un cráneo en una zona boscosa de las montañas Taylor, estado de Washington. Pertenecía a Brenda Ball. La policía realizó una amplia búsqueda por sus alrededores y 3 días después encontraron partes de los cuerpos de Linda Haley, Susan Rancourt y Roberta Parks. Posteriormente se hallaron otros restos que fueron identificados como pertenecientes a Donna Mason. Sin embargo, el descubrimiento de algunas de las víctimas no detuvo a Bundy. El 15 de marzo se llevó a Julie Cunningham, de 26 años, cuando se dirigía a una taberna en Colorado. Su cuerpo no ha sido hallado todavía. El 6 de abril, tras discutir con su marido, Dennis Oliverson, de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres a Colorado. Dennis no regresó aquella tarde, pero tampoco llegó a casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo aún no ha sido encontrado. El 15 de abril, Melanie Cooley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de caminos descubrió su cuerpo el 23 de abril. El 1 de julio, Shelley Robertson, de 24 años, decidió viajar por el país en autobús. Sus amigos no se preocuparon demasiado cuando pasaron varios días sin verla. Hubo testigos que la vieron en una gasolinera, hablando con un hombre que conducía un viejo camión. El 21 de agosto, su cuerpo fue descubierto por 2 estudiantes en el pozo de una mina cercana a Georgetown, Colorado. En los juicios posteriores, Bundy nunca aceptó las desapariciones que había cometido. Debido al retrato robot de una amiga cercana de Meg Anders lo reconoció como Ted Bundy. Meg Anders también llamó de manera anónima a la policía, sugiriendo que su novio podría tener algo que ver con las desapariciones. A pesar de que se facilitaron fotos recientes de Bundy a la policía, los testigos no lograron identificarlo. La policía desechó esa pista para centrarse en otros informes. La atención hacia Ted Bundy se disipó hasta algunos años más tarde. Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera su patrón de actuación. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el proceso judicial contra Bundy. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen en Salt Lake City para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el vehículo se encontró un kit de herramientas compuesto por una palanca de metal, esposas, cinta, linterna, cuerdas y otros objetos que iniciaron una investigación a gran escala de Ted Bundy. El 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra Ted Bundy por grabado. Tenía 29 años y entró en la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carol Darronch lo señaló como el hombre que intentó llevársela y desvivirla. Él negó conocerla, pero carecía de coartada. El 30 de junio de 1976 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional. En prisión, los médicos le efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas, concluyendo que no era psicótico ni alcohólico, ni tampoco sufría algún tipo de daño cerebral. Los resultados de las pruebas permitieron seguir preparando procesos judiciales en su contra. Las pruebas periciales del Volkswagen determinaron que las muestras de pelo encontradas en el vehículo pertenecían a Melissa Smith, privada de su libertad y desvivida el 18 de octubre de 1974, y a Karin Campbell, sufriendo la misma situación el 12 de enero de 1975 en Colorado. Exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podían haber sido ocasionadas por la palanca encontrada en el coche de Bundy. La policía de Colorado levantó cargos por desvivir a ambas jóvenes el 22 de octubre
de 1976. Bundy concedió una entrevista en televisión el 17 de marzo de 1977. Cuando fue entrevistado, cumplía sentencia por privación de la libertad y estaba a la espera de otro juicio por desvivir a jóvenes. En abril de ese mismo año, fue trasladado a la prisión del condado de Garfield, Colorado. Durante los preparativos de su segundo juicio, Bundy despidió a sus abogados y decidió defenderse a sí mismo. Por ese motivo, se le permitió visitar la biblioteca de la corte de Aspen, Colorado, el 7 de junio de 1977. Saltó desde la ventana de la biblioteca, lesionándose el tobillo. Aún así, eludió a la policía durante 6 días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía lo atrapó cuando trataba de robar otro Volkswagen que tenía las llaves puestas. Volvió a escapar el 30 de diciembre de 1977, cuando trepó el techo de una de las estaciones de la cárcel, para desde ahí acceder a otra parte del techo que conducía al armario de un departamento vacío del penal. Esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisiones. Hasta la mañana siguiente, pasadas 15 horas, no se dieron cuenta de su desaparición. Esta vez, huyó a Chicago y Florida bajo el seudónimo de Kenneth Misner. En enero y febrero de 1978, cometió sus últimos. El 14 de enero, el edificio de la Fraternidad Chi Omega de la Universidad de la Florida estaba semivacío cuando Nita Neary volvió de madrugada. Le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Vio salir del edificio un hombre con gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Creyendo que habían asaltado a la fraternidad, fue en busca de su compañera Karen Chandler, a quien encontró tambaleándose por el pasillo, gravemente herida. Otra compañera, Kathy Kleiner, fue hallada con vida, aunque mal en su habitación. La policía encontró el cuerpo de Lisa Levy, que había sido golpeada en la cabeza y también estaba el cuerpo de Margaret Bauman, desvivida mientras dormía, con un golpe de cabeza que le hizo daño al cráneo. El resto de las chicas no pudieron aportar más pistas, salvo el testimonio de Nita Neary. No lejos de ahí, Bundy atacó a Shirley Thomas, que sobrevivió a una paliza brutal. Su cabeza fue fracturada en 5 lugares, tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La joven sufrió pérdida permanente de la audición y problemas de equilibrio. En la escena del hecho se encontraron evidencias corporales, como cabello y líquido vital del agresor. El 9 de febrero, privó de su libertad a Kimberly Leach, de 12 años, en Lake City. Su amiga Priscilla narró a la policía que la había visto subirse a una camioneta blanca con un hombre del que no pudo aportar más datos. Bundy se la llevó mientras regresaba a la escuela por un bolso que había olvidado. La convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado para... Desvivió durante el acto. En Florida, 8 semanas después, fue encontrado su cuerpo. Tras desvivir a Leach, Bundy regresó a su apartamento. Al parecer, se deshizo de la furgoneta blanca que utilizaba y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando el agente lo dejó solo mientras revisaba las placas del coche robado. Cuando regresó a su apartamento, limpió posibles huellas, robó un Volkswagen y finalmente se marchó. Tras algunos intensos enfrentamientos con los empleados del hotel con relación a sus tarjetas de crédito, eran robadas y habían sido denunciadas, Bundy fue a parar a Pensacola, Florida, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por el policía de patrulla David Lee, que lo detuvo después de una corta persecución y una breve lucha. Era la tercera vez que era detenido por temas de tráfico. El 17 de febrero de 1978 se le tomó declaración y reveló su nombre, ya que había dudas sobre su identidad, dado el diferente modus operandi observado en Florida. Bundy manifestó su descontento cuando el oficial de policía, que le tomó sus datos, preguntó cómo se escribía su nombre, ya que Bundy esperaba que todos ya lo sabrían. El 25 de junio de 1979, en Miami, Florida, se le juzgó por los hechos de la fraternidad Chi Omega. Fueron nombrados como los delitos de la década y tuvieron tal impacto en la opinión pública
que hicieron que gran parte de los estadounidenses consideraran a Bundy como la encarnación del mal. Bundy prescindió de abogado y se defendió a sí mismo, pero las evidencias contra él serían aplastantes. Primero fue el testimonio de Nita Neary, que lo señaló como el hombre al que vio salir de la fraternidad con una gorra puesta. Después subió al estrado el odontólogo Richard Soubiron, quien determinó que las marcas de dientes encontradas en el cuerpo de Levy coincidían con la dentadura de Bundy. Testigos de cargo y descargo fueron llamados por ambos lados, incluyendo a Louis Bundy. Para la defensa, Bundy lloró durante el testimonio de su madre, una muestra de emoción fingida. Al jurado se le permitió escuchar los detalles de la privación de la libertad de The Ranch. El 24 de julio de 1979, tras 6 horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin mostrar ninguna emoción, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad. Bundy afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. El juez Coward lo sentenció a la pena en la silla eléctrica por desvivir a Lisa Levy y Margaret Bowman. Nada fue fácil con Bundy, y su ejecución no sería diferente. Siguió proclamando su inocencia y metódicamente agotó sus apelaciones. La primera el 4 de marzo de 1986, incluyendo unos 15 minutos antes de la hora programada para desvivir. La segunda el 2 de julio de 1986 y otra el 18 de noviembre, a tan solo 7 horas de la ejecución. Bundy usaba y abusaba de su encanto personal y no dudó en utilizar esta capacidad en su lucha por retrasar su final. Resaltando tal rasgo, el criminólogo Robert Ressler estima que Bundy se favoreció, dado que la prensa interpretó mal aquel encanto personal suyo. Buscando aplazar el cumplimiento de su sentencia, le confesó al Dr. Bob Keppel, jefe de investigadores del Departamento de Justicia de Washington, D.C., con quien había colaborado tiempo atrás en la búsqueda de Gary Ridgway, crimen en serie conocido como el asesino de Green River, algunos de los lugares en donde guardaba los restos de unas cuantas de sus víctimas. En su casa fueron descubiertas algunas partes de sus víctimas. La conducta de Bundy fue catalogada como perversión y compulsión. En prisión se casó con una mujer llamada Carol Ann durante el juicio y juntos tuvieron una hija. Este episodio, tan inusual como inquietante, reflejaba una vez más la atracción mediática y psicológica que generaba su figura. El 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva. Iba a ser ejecutado una semana después. Bundy no había terminado su lucha para evitarla y trató de mantener sus confesiones como cebo para obtener más tiempo de esa forma. Él y sus abogados pidieron una prórroga de 3 años para que confesara las demás desapariciones. También trató de coaccionar a los familiares de sus víctimas para que solicitaran a la corte que le otorgara más tiempo para poder confesar. A pesar de no conocerse el paradero de muchas de las víctimas, todas las familias se negaron. Mientras permaneció encerrado, trató de diferir al máximo la fecha de su ejecución y fingió haber perpetrado mayor número de desapariciones, inventándose detalles y proporcionando datos inconexos para así ganar tiempo con las reconstrucciones y búsquedas. Llegó al colmo de proponer ayudar a las autoridades a detener a otros asesinos en serie. Bundy celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente las desapariciones de algunas de las víctimas más jóvenes. En su último día llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutada en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 y declarado desvivido a las 7:16 am. Tenía 42 años. Fue y sus cenizas fueron esparcidas en la cordillera de las Cascadas. Ted Bundy no se parecía en nada al estereotipo de alguien peligroso. No era un desconocido con aspecto sospechoso en un callejón oscuro. Al contrario, era bien parecido, educado, hablaba con cortesía y tenía una sonrisa encantadora. Su aspecto era su mejor disfraz. Usaba su inteligencia y carisma como herramientas para acercarse a sus víctimas, sin levantar sospechas. Ted tenía un patrón claro: mujeres jóvenes,
en su mayoría estudiantes universitarias, de complexión delgada, cabello oscuro y largo, generalmente peinado con raya al medio. Este detalle ha sido interpretado como una proyección psicológica, ya que se parecía mucho a una exnovia que, según se cree, tuvo un gran impacto en su psique tras su ruptura. Además, solía elegir mujeres que estuvieran solas, distraídas o en lugares donde era poco probable que fueran vistas por otras personas, bibliotecas, estacionamientos, paradas de autobús, campus universitarios o en eventos concurridos donde podía mezclarse fácilmente con la multitud. La técnica más común de Bundy era fingir que necesitaba ayuda, y era bueno en eso. Se presentaba como una persona vulnerable o incluso despistada. A menudo llevaba un brazo enyesado, una pierna vendada, o usaba muletas. Otras veces cargaba libros o paquetes pesados cerca de su auto, un viejo Volkswagen Beetle que había modificado para que el asiento del pasajero pudiera retirarse fácilmente. Con su tono amable y una sonrisa, se acercaba a las mujeres y les pedía ayuda para cargar algo al coche, o les pedía indicaciones. A veces decía que era nuevo en la ciudad, o que iba a encontrarse con alguien pero se había perdido. Parecía completamente inofensivo. Una vez que la persona bajaba la guardia y se acercaba, él aprovechaba ese instante de confianza para llevar a cabo su plan. Nunca lo hacía con prisa. Bundy era paciente, calculador. Esperaba el momento justo en que la víctima estuviera aislada, confiada, sin escapatoria. En otros casos, también usaba su conocimiento de la psicología y su facilidad para entablar conversación. Se presentaba como estudiante de Derecho o Psicología, usaba su tono pausado y su presencia tranquila para conversar con naturalidad. No generaba miedo, ese era su poder. Otra táctica que usaba era presentarse en lugares públicos, fingiendo ser una autoridad, un oficial, un empleado universitario o incluso un policía de civil. Les decía a las jóvenes que su auto había sido manipulado o robado, que debían acompañarlo para hacer una denuncia. Su tono convincente y su lenguaje corporal eran tan firmes que muchas veces no había motivo para dudar. Lo que más perturbaba a quienes lo investigaron era la combinación de encanto y frialdad. No actuaba por impulso, preparaba cada caso como si se tratara de un ritual. No necesitaba usar la fuerza en un inicio, porque su verdadera arma era la manipulación emocional. La figura de Ted Bundy permanece en la memoria colectiva, no solo por los actos que cometió, sino por la forma en que los ocultó. Fue, más que nada, un reflejo de lo perturbador que puede ser el contraste entre la apariencia y la verdad, un recordatorio de que el mal, a veces, no grita ni muestra los dientes, sonríe, estrecha la mano y te hace sentir seguro. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, compártelo, deja tus comentarios y activa la campanita de notificación. Hasta el próximo video.